Es un gozo estar de vuelta a la casa. 2 semanas estuvimos haciendo evangelismo. La primera semana estuvimos en la ciudad de Austin haciendo evangelismo y Dios bendijo grandemente las iglesias de allí. Dios estuvo presente en ese lugar y de alguna manera el Señor nos utilizó a todos. Tuvimos una ceremonia bautismal al final. 21 personas se entregaron a Jesús. Estamos hablando de 2 sábados atrás. La semana pasada estuve en Hawái y muchos dirán, pero ¿cómo? ¿Hawái? En Hawái, sí, estuvimos en Hawái. Fuimos invitados por la Unión del Pacífico para tener una semana de evangelismo. Es bastante difícil el evangelismo en aquella isla. Son un conjunto como 5 islas. Esa isla, Honolulu, exactamente fue en la ciudad de Honolulu. En esa isla, hermanos, la iglesia adventista es fuerte. Hay 32 iglesias adventistas, pero de todas las 32 hay una iglesia hispana. Todas las iglesias allí son samoanas, japonesas, coreanas, filipinas, todo lo que ustedes imaginan menos hispanos. Uno anda allí por la ciudad y uno anda en medio de una marea de japoneses y de chinos que es increíble. Uno se siente raro, porque casi toda la gente allí es oriental, son orientales. Pero bien interesante, no me tocó predicar con falda. Sí, no me tocó ponerme la falda, gracias a Dios. Porque en las iglesias samoanas, el pastor me dijo, pastor, a mí me toca ponerme la falda cuando predico en la iglesia americana, donde hay samoanos. Porque los samoanos, ellos usan falda, los hombres. Y los que ponen los pantalones en la casa son las mujeres. Sí, las mujeres andan en pantalón y los hombres andan en falda. Qué interesante, ¿no? ¿Será que el mundo debería ser así, hermanos? ¿Qué dicen? Pero bastante linda la experiencia, hermanos. Una iglesia de unos 30 miembros nada más hispanos, una iglesia muy pequeñita, pero también allí hay que predicar, ¿no? Y en el día pues aprovechar para tomar fotos y todo eso. Hermanos, por la gracia del Señor tuvimos 3 bautismos. En ese lugar es una victoria. Tuvimos 3 bautismos, parece muy poquito, pero tuvimos una asistencia de 8 visitas. Eso es difícil que nos lleguen los hispanos allí, es que casi no hay hispanos. Y los poquitos que hay andan metidos en el turismo, andan metidos en muchas cosas menos las cosas de Dios. De modo, mis hermanos, que fueron 2 semanas muy bendecidas. Recién llegando, el mismo día que llegué al aeropuerto, me fue a recibir una persona que tenía gripa. Y por más de que me tapé la nariz, hermanos, agarré el virus. De modo que, por la gracia del Señor, vamos a predicar esta mañana y vamos a pedirle que Él se encargue de mi voz, se encargue de nuestras mentes, de nuestros corazones, el que Él nos hable en nuestro corazón. Vamos a hacer una oración en este momento. Señor, te suplicamos que como lo has hecho en el pasado, por favor, hoy tomes el control de nuestros corazones, el control de estos labios de tu siervo, que pueda ser usado por ti, que sea tu espíritu el que hable, y a pesar de los quebrantos de salud, pues Señor, tú te manifiestes de una manera poderosa en nuestro medio. Que tu nombre sea glorificado, el nombre de Jesús, y que esta iglesia, Señor, pueda tomar más fuerza cada vez más en los caminos del Señor. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana me gustó mucho la lectura bíblica que teníamos. Habla de una iglesia primitiva que tenía favor con todo el mundo. Y no es una exageración. Dice, tenía favor ¿cómo? Con todo el mundo. ¿Cómo fue que esa iglesia primitiva tenía favor con todo el mundo a pesar de que no la gente se bautizaba? Pues eso es lo que vamos a estudiar en esta hora. Quiero comenzar, hermanos, por decirle que las más grandes tragedias que han sacudido a la humanidad no son las que la prensa hoy nos presenta. Pero han habido tragedias que se llaman soberanamente grandes. La tragedia más grande, la más grande que ha habido en la historia de la humanidad fue la tragedia del diluvio universal, donde millones de personas, menos 8, se perdieron. Es increíble, hermanos, millones de habitantes en la tierra,
donde la tierra estaba dividida en dos grupos. Vamos a decir, a la derecha vivían los hijos de Dios y a la izquierda los hijos de Caín. La tragedia en el tiempo del diluvio no fue que se hayan perdido los hijos de Caín, los descendientes. A lo mejor alguno de ellos se salvaría. No, ninguno se salvó, realmente. La mayor tragedia en el tiempo de Noé fue que la mayor parte de los hijos de Set, de Enos, los que iban a la iglesia, los creyentes, los que iban al templo, los que invocaban el nombre de Dios, se perdieron. Esa es una tragedia. Esa fue la mayor tragedia. No sé si alguna vez habíamos pensado en ese detalle. Solo 8 personas se salvaron. La segunda tragedia grande fue la tragedia de las ciudades del valle, donde las principales ciudades eran Sodoma y Gomorra. Allá murieron quemados millones, menos 3. Menos 3. Sabemos de que Lot y 2 de sus hijas lograron escapar de la conflagración. Por lo que entiendo y por lo que está revelado, Lot tuvo más hijos. Y muchos de sus hijos no son salvos, no fueron salvos, pero sus 2 muchachas salieron con él, pero tristemente la mujer en la mitad del camino se perdió también. Eso fue una gran tragedia. La tercera tragedia grande en la historia de la humanidad fue ver que se perdieron en Baal Peor, en el lugar llamado Baal Peor, se perdieron 600,000 vidas menos 2. ¿Ustedes habían oído alguna tragedia donde hayan muerto 599,998 personas? Bueno, fue la tragedia de Baal Peor. Esa tragedia la registra la Biblia. Solamente 2 personas se salvaron de esa gran tragedia. Y esas 2 personas fueron Josué y Caleb. De todos los que salieron de la tierra de Egipto, solo 2 personas entraron a la tierra de Canaán. Hermanos, el tema de esta mañana tiene como propósito ayudar a prevenir una gran tragedia que se nos viene. Hay una tragedia muy grande que viene, muy grande. Y la tragedia es que de cada 20 personas, una se va a salvar. ¿Eso es una tragedia o no? Y yo no quisiera aplicar esa fórmula de 1 sobre 20 a esta iglesia. Pero mire lo que dice la pluma inspirada en el servicio cristiano en la página 52. Dice lo siguiente: es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno en cada 20, ¿cómo? Ni uno quiere decir que puede ser 0.5. Dice ni uno en cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia. Bueno, en nuestra iglesia en este momento tenemos 102 personas registradas en el libro de la iglesia. 102 tenemos en esta iglesia. Y hay más personas que irán juntándose, uniéndose. Pero dice, ni uno de cada 20. Si somos 100, estamos diciendo 5 personas de la iglesia, ni siquiera 5 esta iglesia. Es triste, hermanos. Y no quiero ser trágico, pero yo sé que más personas con la ayuda de Dios vamos a ser salvos. Pero vamos a ser salvos porque vamos a tomar las medidas que el mismo Dios nos va a decir. Este no es un plan humano, es el plan divino. ¿Qué plan tiene Dios para que su iglesia sobreviva? Dice, ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparados para terminar su historia terrenal y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como un pecador común y corriente. Oiga, es una declaración muy pavorosa, terrible. Ni siquiera uno de cada 20 miembros de la iglesia está preparado, está sin Dios y no están preparados como cualquier pecador común. Eso es grave lo que se está diciendo. Y es que, hermano, no nos asombre. En el tiempo de Noé, solo 8 personas de millones de personas entraron al arca. Y dice Romanos 15:4 que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Qué podemos hacer para evitar que nuestra iglesia se siga erosionando, se siga desmoronando? ¿Qué hacer para que nuestra iglesia no perezca? Primero que todo, hermanos, hay que recordar la única razón de la iglesia de ser fue la razón que Dios le dio en Mateo capítulo 28.
Una vez le preguntaron a varios para ellos una iglesia. ¿Qué era una iglesia? ¿Qué es iglesia? Y fue interesante la cantidad de respuestas que las personas dieron. Algunas personas dijeron que la iglesia era un conjunto de personas que venían simplemente a adorar a Dios o en fin, qué sé yo. Perdón. Alguien dijo que la iglesia, alguien con una mente un poco más así como gráfica y muy rara, dijo que la iglesia se parecía a una caja de huevos, donde todos los miembros como los huevos están sentados unos detrás de otros, pero no se tocan entre sí para evitar que se quiebren. ¿Cómo les parece la declaración que dijo que era una iglesia? Porque pareciera ser que muchos tenemos cáscara de huevos que medio nos tocamos unos con otros y ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Alguien dijo que la iglesia era un club donde todos venimos a pasarla bien y donde venimos a escuchar a alguien que nos hable bonito y que nos haga reír incluso y que nos salgamos de aquí todos tranquilos. Alguien pensó que la iglesia era un club social, un lugar donde todos venimos a entretenernos, un lugar donde vienen a arrullarnos, un lugar donde venimos a alimentarnos, en fin, porque entre semana no comemos. Alguien decía eso, ¿no? Entonces son muchas declaraciones de lo que es una iglesia. Y yo no voy a preguntarle a ustedes qué es la iglesia, pero nosotros sabemos lo que el Señor piensa de la iglesia. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el Señor dice que la iglesia es el escenario de su gracia. Nosotros sabemos que dice que la iglesia es lo más precioso que Dios tiene en esta tierra. Nosotros sabemos que hay declaraciones donde dice, por ejemplo, de que la iglesia es el palacio de la gracia, donde Dios manifiesta constantemente su gracia y su poder en medio de los miembros de la iglesia. Pero hermanos, la única forma para evitar que la iglesia no se desmorone, ni se desvíe, ni se pierda, es que no perdamos de vista el propósito de la iglesia. Cuando tú pierdes el propósito de tu existencia, cuando tú vives una vida sin propósito, sin un plan definido, tu vida... Imagínense quedarse uno en medio del océano, en medio del mar sin gasolina en el barco, sin combustible. Quedarse uno ahí a la deriva. Eso sería terrible, hermanos. No sé cuántos de ustedes han quedado a la deriva alguna vez en algún lugar. ¿Se han quedado varados en alguna ciudad o pueblo sin dinero? Sin papeles y sin nada. Algunos no sé si le habrá pasado eso, pero es triste. A mí ya me ha pasado varias veces, pero gracias a Dios que me despierto. Fue en los sueños me he perdido por ahí en algunos lugares, pero menos mal que fue una pesadilla nada más, pero debería ser muy terrible. ¿Saben? El Señor dice en Mateo 28, 18 y 19. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Por tanto, ¿qué quiere decir por tanto? Ese por tanto, ¿qué quiere decir la palabra tanto? ¿En cuánto me lo vende? Por tanto. ¿Qué quiere decir por tanto? Por la cantidad que se acabó de mencionar. Ese tanto es un adverbio de cantidad. Por tanto, ¿cuál tanto? Lo que acaba de decir Jesús. Por toda la potestad que me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por ese tanto, por todo el poder que me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por ese poder vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuál es la única razón de ser de la iglesia? Cuando la iglesia pierde su razón de ser, es como cuando la sal pierde su sabor, o cuando el espejo pierde su capacidad de reflejar la imagen. Y a propósito, le agradecemos a nuestra hermana Sandra por qué bonito está, se dieron cuenta de la entrada, qué bonito, agradecemos a la hermana por ese lindo trabajo que ha hecho. Bueno, hermanos, la razón de ser de la iglesia es que la iglesia vaya y haga discípulos. Si nosotros no hacemos discípulos, aunque estemos viniendo a la iglesia ha perdido el sabor, ha perdido la razón de ser.
Sigue diciendo el Señor que no solamente tenemos que ir y hacer discípulos y bautizar a la gente, sino que dice el versículo 20, enséñeles a la gente a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Si nosotros no cumplimos con ese cometido divino, la iglesia se pierde. Se va a perder la iglesia. Aunque tengamos lindos programas, lindos proyectos, buenas directivas, buenos edificios, buenas cosas, buen presupuesto, aunque tengamos todo esto, solo 8 personas van a entrar al arca. Ni 1 en 20. Por eso, hermanos, no podemos permitir que nada nos distraiga, nos desvíe de la gran tarea que el Señor nos ha dado. Y Él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quiénes está el Señor? ¿Con quiénes? Con los que han cumplido con el propósito divino, porque esa frase no viene gratis. La frase, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, viene como resultado de lo anterior que está diciendo. Él dice, vayan, hagan discípulos, bauticen, enseñen a la gente, pero vayan con todo el tanto que les dije, con todo el poder que me fue dado en los cielos y en la tierra, vayan. No vayan en el nombre del pastor Quintana, no vayan en el nombre de la iglesia adventista, vayan en el nombre de aquel que tiene el poder tanto en el cielo como en la tierra. Y cuando ustedes vayan, hagan discípulos, bauticen a la gente, les enseñen a guardar todas las cosas, cuando hagan todo eso, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando la iglesia no cumple con su deber, no podemos pretender que Él esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ustedes saben que las últimas palabras de una persona antes de morir o antes de hacer un viaje son las palabras más importantes, ¿o no? Imagínate que tú estás a punto de comenzar un viaje que no sabes cuándo vas a regresar. Y reúnes a tu familia y les das las últimas palabras de despedida. Lo que tú digas justo antes de partir será lo más importante, lo más o menos importante, lo menos importante o lo sin importancia. ¿Qué será? Lo que digas justo antes de la partida, después de ahí no te van a ver más. Lo que uno diga será ¿qué? Lo más importante de todo. Eso es como cuando alguien se está muriendo y llama a sus hijos alrededor de su lecho. Lo último que el padre o la madre o el ser amado dice justo antes de morirse, ¿qué creen que será? Lo más importante, hermanos. Es lo más importante. Jesús le dice a sus discípulos, mire, Él le avisó a los que se le apareció, dígale que nos encontramos allá en lo alto del monte de los olivos. Y cuando se reunieron 120 discípulos en lo alto del monte de los olivos, Jesús está allí. Por fin todos los 120 lo pueden ver. Habían escuchado que había resucitado. Lo habían visto las mujeres, las Marías, cuando fueron allá al sepulcro. Pedro y Juan fueron y no lo vieron en el sepulcro. Luego se les apareció, en fin. Tomás después lo vio, pero no eran todos. Pero ese día los 120 vieron a Jesús, justo antes de irse para el cielo. Y mis hermanos, la última predicación de Jesús, el último sermón de Jesús, fue el más importante de todo su ministerio, de toda su vida. ¿Qué fue lo último que Él dijo? Esto es lo que nosotros tenemos que enfatizar. Por eso, hermanos, hay que rayar en el mismo disco. No podemos desviarnos de la misión. Miren las palabras de los discípulos. Bueno, Jesús está a punto de irse y Jesús les dice, a ver, pregúntame lo que quieran antes de que yo me vaya, porque después de que yo me vaya, ya no les puedo explicar nada. Ya lo que les dije fue. A ver, ¿alguien tiene una inquietud? Pregunta Jesús. Y de pronto le preguntan, Señor, sí, tenemos una pregunta aquí entre todos. ¿Restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Esta es la pregunta más adventista del séptimo día que yo conozca. De paso, siempre han surgido dentro de la iglesia, del seno de la iglesia, personas que se apartan de nuestra iglesia y comienzan a predicar cosas por allí que no son. Ahorita acaba de salir un grupo de adventistas también. Se acaban de apartar de la iglesia, acaban de apostatar y han comenzado a enseñar que la iglesia adventista es una ramera, que la iglesia adventista está en el error, que la
iglesia adventista es parte de Babilonia, porque la iglesia adventista enseña de que existe Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese movimiento niega la divinidad del Espíritu Santo, niega que el Espíritu Santo exista como persona. Dicen que solamente existe el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo no, y que creer en el Espíritu Santo, como lo enseñó la Iglesia Católica de la Trinidad, es una herejía. Bueno, han hablado cosas tan terribles contra la iglesia y se han separado la iglesia, un nuevo movimiento, hermanos, abran el ojo. Y ese movimiento acaba de proclamar que el 15 del mes Tishri, Jesucristo viene. El 15 del mes, ¿qué? Tishri, ese es el nombre en hebreo. ¿Saben cuándo cae el 15 de Tishri? El 15 de octubre de este año. Dentro de 8 días. Este movimiento está enseñando que Cristo vuelve a la tierra dentro de 8 días. Y muchos de ellos están yendo hacia Italia porque 3 días antes de la venida de Jesús van a morir y al tercer día los va a resucitar el Señor. Hermanos, eso está pasando ahorita. Cada vez habrá más gente pensando en la venida del Señor. Se lo estoy diciendo hoy, 8 de octubre, con 7 días de anticipación, de que hay ex adventistas enseñando, preocupados por la venida de Jesús. Y hay otros movimientos que se han levantado y han dicho que Jesucristo va a venir literalmente a la tierra de Palestina, y en la tierra de Palestina estarán los 144,000 que van a ser salvos. Y muchos que están comenzando el viaje hacia allá. Pero hermanos, ¿qué fue lo último que Jesús le dijo a sus discípulos que es lo más importante? Los discípulos le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hechos 1:6. Y ahora alistémonos para escuchar las últimas frases de Jesús. Y cuando dijo estas frases, lo arrebató una nube y se fue en la nube de los cielos con sus santos ángeles. Y no dijo nunca más nada aquí en la tierra. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús aquí en la tierra? Hermanos, son las más importantes de todas las que él dijo. Las más importantes. ¿Cuáles fueron? Hechos 1:7. No os toca a vosotros saber los tiempos. No tenemos que estar fijando fechas, ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y aquí va la última recomendación de Jesús. Fue lo último que él dijo. Lo más importante de todo. Lo más. Pero recibiréis ¿qué? Poder. Si hay algo que nos tiene que preocupar es por esto, hermanos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y para qué? A ver, ¿para qué? Para que me seáis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De modo que las últimas palabras de Jesús son las palabras más importantes de todas. Esto es lo que debería estarse predicando constantemente, hermanos. Esto es lo que deberíamos estar pensando constantemente. Señor, ¿qué hago para recibir más poder? ¿Qué es lo que necesita la iglesia? Yo sé, hermanos, mire, yo sé, permítanme decirles, yo sé que nosotros en nuestra iglesia tenemos muchos problemas. Problemas de familia, problemas con los hijos, problemas financieros, problemas emocionales, problemas de salud. Tenemos muchos problemas. Pero yo pienso que todos esos problemas se podrían resolver si nosotros tuviéramos más poder y si estuviéramos llenos del Espíritu Santo. Porque llenos del Espíritu Santo podríamos nosotros aconsejar mejor o no. ¿Podríamos resolver mejor los problemas o no? ¿Podríamos tener más sabiduría o no? Yo creo que sí, hermanos. Porque el Espíritu Santo es demasiado importante. Ya hablaremos de eso en otro tema, pero hermanos, Jesús le dice a sus discípulos: si ustedes tienen que preocuparse por algo, preocúpense por una cosa. Primero, por recibir poder. Eso es lo que más necesita la iglesia, poder. Esta iglesia no necesita otro pastor, ni otra junta, ni otro edificio. Necesitamos es que más que poder. Porque cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿qué? ¿Notan otra vez las palabras de Jesús? Yo les quiero dar poder, yo les quiero dar el Espíritu Santo, pero con un solo propósito: que sean mis testigos. El Espíritu Santo es dado solamente para eso, para testificar.
Testificar en dónde, le dijo a los discípulos, en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pobrecitos los discípulos, hermanos. Gente sin mayor capacitación, sin mucho estudio, sin muchas letras. Perdón. Gente que no habían ido a la universidad. Gente que escasamente hablaba, medio hablaba su idioma. Sí, hermano Carlos, ayúdame a abrir esta botellita, hermana. Ayúdame. Gente que, gracias, se me fueron hasta las fuerzas. No sé, gracias. Hermanos, ¿qué hacían los pobres discípulos? ¿Qué hacían los pobres discípulos con semejante tarea que el Señor les puso? Gente galileos, gente de Galilea, pescadores, gente sin letras, que ni hablaban bien su propio idioma. Y el Señor les dice, necesito que sean mis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, ok. En Judea, ¿cómo? En Samaria, ¿qué? Y hasta la última tierra, no. ¿Cómo vamos a hacer? Por eso, mis hermanos, la más urgente de todas las necesidades para la iglesia primitiva, ¿cuál fue? Recibir el Espíritu Santo. Y hay un capítulo del libro Hechos de los Apóstoles de la hermana White, que yo les recomiendo que se lo lean. Yo les he recomendado a ustedes, por ejemplo, el capítulo Getsemaní del deseado de todas las gentes. Ese hay que leerlo, mucho, varias veces. Y ahora les recomiendo que se lean el capítulo titulado Pentecostés del libro Hechos de los Apóstoles. Saben que los discípulos se fueron al aposento alto. Algunos dicen que por 10 días, otros pensamos que por 7 días. Por 7 días estuvieron encerrados en ese lugar. Y durante 7 días estuvieron clamando para que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Hermanos, déjenme compartirles el plan de 7 días para recibir el Espíritu Santo. O por lo menos, yo no puedo bajarlo, pero por lo menos para prepararme espiritualmente para ser usado por el Espíritu Santo. Porque ese es el plan. A pesar de que somos personas defectuosas, con debilidades, el Espíritu Santo nos utiliza, ¿o no? Porque Dios utiliza gente sujetas a pasiones como Elías, sujetos a debilidades como Elías. Bueno, un plan de 7 días para recibir al Espíritu Santo y de paso tratar de salvar a nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer? Miren, hermanos, que los discípulos, léanse las páginas 29 y 30 del libro Hechos de los Apóstoles. ¿Qué hicieron durante los 7 días? Primero, yo les saqué el resumen, pero no quiere decir que se van a librar de leer el libro. Léanlo. Miren las conclusiones. Primera conclusión, ¿qué hicieron? Dice que durante los 7 días humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento. Ninguno de nosotros aquí es tan santo como para no necesitar arrepentirse. Todos necesitamos arrepentirnos de algo. Dice que humillaron sus corazones por 7 días. Segundo, confesaron su incredulidad en cuanto a Cristo y en cuanto a las doctrinas. Esa fue la segunda cosa que hicieron durante 7 días. Tercero, pusieron, hay que subrayar, aparte las diferencias y procuraron la unidad del Espíritu. Si hay algo que nos está dividiendo entre nosotros, si tenemos diferencias unos con otros, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerlas aparte si queremos ser usados por el Espíritu Santo. Pusieron aparte las diferencias y procuraron la unidad del Espíritu. Cuarto, pidieron capacidad para encontrar a las personas y conducirlas a Cristo. Fue lo cuarto. Lo quinto que hicieron, ¿qué fue? Pusieron aparte todo deseo de supremacía, de quererse más que los demás, de creerse más importantes, de querer ocupar los mejores cargos. No, pusieron aparte todo deseo de supremacía. Sexto, empezaron a sentir pasión por las almas. 6 cosas hicieron. Y dice que cuando las 6 cosas hicieron, a los 7 días de estar haciendo esto durante 7 días, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Miren qué interesante las estadísticas de la iglesia que creció. Esa iglesia que creció, imagínense que en el año
3AP. ¿Qué será 3AP? Porque yo conozco es AC, antes de Cristo. No, este es el año 3 antes del Pentecostés. En el año tercero antes del Pentecostés, la iglesia tenía solo 12 discípulos. Mateo 10:1. En el año 2AP, 2 años antes del Pentecostés, la iglesia ya tenía 82, porque el Señor llamó después a 70. Ya tenía 82 discípulos. En el año 1, en el año justo antes del Pentecostés, eran 120 discípulos, según Hechos 1:15. Pero ¿qué ocurrió en el año del Pentecostés? En el primer año del Pentecostés, 1 after Pentecostés, 1 DP, después del Pentecostés. ¿Qué ocurrió? Miren, hermanos, en un solo día la iglesia pasó de 120 ¿a cuántos? A 3120. Hechos 2:41. ¿Cuál fue el secreto? ¿Un buen evangelista? ¿Una mejor estrategia? ¿Un mejor edificio? ¿Más dinero? No. ¿Fue el poder de quién? El Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, sobre los 120. Y miren ustedes, según el versículo 47, la gente se bautizaba cada trimestre, cada 13º sábado. ¿Cada cuánto se unía a la iglesia, a la gente a la iglesia? Diariamente. Y según Hechos 4:4, a las pocas semanas, ¿cuántos miembros tenía la iglesia? 8,120. Porque se bautizaron 5,000 más. Ahora, ¿qué hicieron? ¿Dónde van a reunir 8,120 personas? A ver, hermano, ¿ustedes qué creen? ¿Construyeron un gran templo? ¿Rentaron un estadio? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo la iglesia? Dice en Hechos 6:7 que se multiplicaban los hermanos, se multiplicaban. Y dice Hechos 14:4 que llegaban a una ciudad y la dividían. Con mi esposa tuvimos la oportunidad de ir a abrir obra en un pueblito en el oriente antioqueño, para los que conocen Colombia, un pueblito que se llamaba Sonsón, ¿no? ¿Cómo se llamaba el pueblo? Ya hasta me olvidó. Allá en el oriente antioqueño, ay, ya se me olvidó. Guarne. Ese era un pequeño Vaticano, hermanos. Y allí llegamos 3, 4 muchachos de teología, yo recién casadito con mi esposa, a abrir obra en un lugar donde no habían creyentes. Sepan, hermanos, que a las 2 semanas estaba dividida el pueblo. Nosotros sabemos qué es eso. Estaba dividida la gente. Quiero decirles que no bautizamos a ninguno. Pero de ahí salió el primer adventista. Nos echaron del lugar donde nos cerraron. Y en las iglesias y las catedrales decían: hay que sacar a esos adventistas que llegaron, como sacamos a los testigos de Jehová y a los pentecostales, hay que sacarlos a piedras si es necesario. ¿Y cómo lo supimos? Porque la gente que estábamos visitando, algunos jóvenes, unas que eran sobrinas del cura y del obispo y del arzobispo, nos dijeron: muchachos, ya nos tenían algo de confianza. Saben que en todas las misas andan diciendo eso de ustedes, que ustedes son engañadores, mentirosos, embaucadores, marihuaneros, que son lo peor, que vienen a robar a la gente. De ustedes hablan mal en toda esta ciudad. Decía: wow, tan importantes somos, hermanos. ¿Saben qué? Tuvimos el primer bautismo. Había un muchacho que iba a las conferencias, 2 muchachos, que yo me iba a dar estudios, y en aquellos tiempos cargamos unos proyectores de 16 milímetros. ¿Se acuerdan los que somos de la más o menos vieja guardia? En esos tiempos, cuando uno hacía evangelismo, uno cargaba el proyector inmenso de 16 milímetros y presentaba esas películas con esos rollos grandes. Y yo lo cargaba, pero era muy pesado. El muchacho me decía: yo se lo ayudo a cargar, hermano. Y me lo cargaba. Y nos lo llevábamos a dar los estudios bíblicos. Y él nos acompañaba. En una de esas, cuando íbamos cargando, llegamos a una esquina y nos detuvimos un rato para descansar él. Y él me dijo algo que yo nunca voy a olvidar. Pero me sentí así, hermano, así me siento. Me dijo: ay, cómo quisiera ser como usted. Me dijo así: yo le pido a Dios ser como usted. Yo me sentí tan indigno, hermanos, porque no es como uno, como Jesús. Pero uno también piensa: Dios lo está utilizando a uno, y la gente quiere ser como uno. No por uno, sino porque Cristo puede estar en uno. Y ese muchacho fue el primer bautismo de Guarne. Es el primer adventista de toda esa zona. Con los años supe que nunca se pudo establecer la iglesia dentro del pueblo, pero a la afuerita del pueblo hay una iglesia en este momento que se reúne. Hermanos,
cuando el Espíritu Santo desciende, puede hacer maravillas entre la gente, entre nosotros. Ellos dividieron las ciudades. Y mira lo que decía la gente de los discípulos, los enemigos. ¿Qué decían los enemigos del pueblo de Dios según Hechos 17:6? Estos que andan trastornando el mundo, ya están en medio de nosotros, decían los enemigos. Hermanos, ¿tú trastornas a tu vecindario? Cuando el Espíritu Santo nos usa, hermanos, trastornamos al mundo. La gente se trastorna. La gente es sacudida, hermanos. Pues mis hermanos queridos, quiero decirles que en Hechos 8:4 dice que los discípulos iban ¿por dónde? Iban por toda parte y la iglesia crecía y crecía. ¿Y cómo hicieron ellos? ¿Cómo hicieron ellos para poderse reunir? Hicieron más de 8,000 ya en menos de pocas semanas. Hermanos, el secreto de la iglesia primitiva está aquí muy sencillo. Mire lo que dice Hechos 5:42. Y todos los miércoles y sábados se reunían en el templo. ¿No? Perdón. ¿Cómo dice? Y todos los días en el templo. Yo sueño con el día en que podamos reunirnos todos los días, hermanos. Todos los días. Todos los días en el templo y por las casas. Y por las casas. No cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Si nos lo pasáramos haciendo esto, ¿tendríamos tiempo para tentaciones? ¿Tendríamos tiempo para andar haciendo cosas que no deberíamos hacer? Yo pienso que no. Y mire lo que sigue diciendo las Sagradas Escrituras, hablando de la iglesia primitiva. Hechos 2:46, 47. Y en las casas, ahí no dice que en el Coliseo, en el estadio, en la mega iglesia, no, dice en las casas. Partían el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Alegría y qué? Y sencillez. No necesitamos muchas cosas así estrafalarias que llamen la atención, no. Alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y mira lo que dice, disfrutando de la simpatía de todo el pueblo. La gente del pueblo los quería a los discípulos. ¿Por qué los querían? A ver. Ahí está en el versículo la clave. ¿Por qué todo el vecindario los quería a ellos? Porque veían cómo se reunían, ¿en dónde? En las casas. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían en las casas? ¿Qué más hacían? Alabar a Dios. ¿Y qué más? Comían juntos, partían el pan, las tortillas las compartían. Y dice, lo hacían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando. La iglesia disfrutaba de la simpatía de todos los vecinos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban haciendo ¿qué? Salvos. Los que iban siendo ¿qué? Salvos. ¿Usted no cree que este es el plan para la iglesia realmente? Nosotros tenemos que volver al estilo primitivo, a la iglesia primitiva. No tenemos que copiar modelos modernos. No. Miren ustedes, hermanos, ellos no se podían reunir en grandes templos porque no tenían para grandes templos. Ellos no se reunían en estadios. ¿Cuál fue el secreto para que la iglesia creciera tanto, para que los muchachos no apostataran? ¿Cuál fue el secreto? Yo le voy a leer solamente, le voy a dar los textos y le dejo de tarea que ustedes lo busquen. Hechos 10:24. Dice que Cornelio, cuando Pedro llegó a visitarlo, tenía toda la familia y sus amigos allí reunidos. El secreto de la iglesia primitiva es que convirtieron sus casas en pequeñas ¿qué? Iglesias. ¿Convirtieron las casas en qué? En pequeñas iglesias. El Señor dice que donde hay 100 o 200, ahí estará con ellos, ¿sí o no? Ah, no, perdón, ¿cómo dice? Oh, 2 y 3, ¿a poco? ¿Tampoco? Donde hay 2 o 3. ¿Cuántos son en tu casa? Manos abajo. Ustedes, en casa. 4. Ustedes, hermano Salvador, perdón. Ustedes son, Salvador Hernández. Ustedes son 4. Ya le estoy cambiando todo el nombre y apellidos. Ay, perdóname, hermano. Hermano Salvador, ustedes son 4 en casa, ¿cierto? ¿Ya pueden ser una iglesia o no? Eso es una iglesia ya. Es una iglesia. ¿Y él puede invitar a su gente, a más amigos a la casa? ¿O no? ¿Se pueden reunir cada cuánto? ¿Cada cuánto se reúne en su casa, hermano? Si no llega un día su señora, yo sé que ahí le marca tarjeta.
¿Tiene que ponchar tarjeta o no? ¿Tenemos que ponchar tarjeta o no? Pues sí. Bueno, miren ustedes lo que dice acá en Hechos 28, 23 al 32. Tú no tienes que ser dueño de casa. Pablo rentó una casa por 3 años y medio. Y dice que predicaba en la casa con libertad, sin impedimentos, léanlo. Porque tú en tu casa tú haces lo que tú quieres, ¿sí o no? Es tu casa. Y a mí nadie me va a decir qué hablo en mi casa. Miren ustedes la ventaja de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva dice, Romanos 16, 3 al 5, dice Pablo, saludadme a Priscila y Aquila y la iglesia que está en su casa. ¿Cuál es el secreto de la iglesia primitiva? Sigamos leyendo. Miren ustedes lo que dice Romanos 16, 23. Dice, saludadme al hermano Gallo. Está bonito el nombre, ¿no? Era un gallo ese hermano. Saludadme al hermano Gallo. Y dice, en la iglesia que está en su casa. Miren ustedes lo que dice Hechos 12, 12. Saludadme a la hermana María y a la iglesia que está en su casa. Esa fórmula se repite mucho en los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento. Y la iglesia que está en su casa. El hermano Arquipo dice en Filemón 1 y 2, saludad al hermano Arquipo y la iglesia que está en su casa. Ese era el secreto de la iglesia primitiva. Hermanos, ¿cuál es la bendición de convertir nuestras casas en iglesias? Primero, como dice Hechos 2:42, cuando tú haces de tu casa una pequeña iglesia, ¿se puede perseverar en la doctrina o no? Digo que usted lo mantiene a raya a todos. Segundo, ¿pueden estar en comunión unos con otros o no? A veces el único que nos une a nosotros es el televisor, hermanos, en las casas. Y ni eso a veces, porque el uno quiere ver la novela, el otro quiere ver a los Cowboys, el otro quiere ver una película, ni eso, ni el televisor siquiera, hermanos. Entonces se compran 3 televisores por casa, más divididos que siempre. Hermanos, la tercera ventaja de tener una iglesia en casa es que podemos compartir los alimentos juntos o no. La cuarta bendición es que se pueden compartir ¿qué? Las oraciones y todos participan. Mira lo que dice Hechos 2, 46 y 47. Cuando tú haces de tu iglesia, de tu casa una iglesia, se puede perseverar unánimemente cada día en el ¿qué? ¿Por qué cada día en el templo? Porque ¿qué es el templo? El templo no es esto solamente, es tu casa. Tu casa es un templo. Y además puedes partir el pan en la casa con alegría y con sencillez. Puedes alabar a Dios con libertad y puedes tener favor con los vecinos o no. Claro que puedes tener favor con los vecinos y el Señor va a añadir cada día a la iglesia, a tu casa. Van a llegar los vecinos. Hay gente que no viene aquí al templo, pero a tu casa sí puede venir. ¿Sí? Entonces, mis queridos, déjenme decirles que Hogar Cristiano, página 291, ¿qué dice? Es posible tener en el hogar ¿qué? Una pequeña iglesia. ¿Es posible tener en el hogar una qué? ¿Y cuántas personas se necesitan para tener la iglesia? 2 o 3. O sea que tú puedes tener una iglesia en tu casa o no. Sí, claro que sí. 2 o 3. La sierva del Señor tuvo una visión donde ella una madrugada se despertó angustiada y volvió a dormirse y le pareció encontrarse en una gran asamblea. Un ser de autoridad hablaba al auditorio señalando un mapa mundi. Decía que aquel mapa representaba la viña de Dios que debemos cultivar. Cuando la luz celestial brillaba sobre alguno, debía transmitirla. Debían encenderse luces en los diferentes lugares y de estas luces se encenderían otras aún más. Si tu casa es una pequeña luz, ¿se pueden encender más casas o no? Se pueden encender más. Y dice, y vi focos de luz que brillaban desde todas las ciudades y los pueblos y las montañas y los llanos. Y la palabra de Dios era obedecida. Y como resultado en cada ciudad y en cada pueblo se levantaban monumentos a su gloria y su verdad era proclamada en todo el mundo. Hermanos, el plan de los pequeños grupos es un plan ideado por alguien que no se equivoca. Mira lo que dice Joya los Testimonios, tomo 3, página 84. La formación de pequeños grupos
pequeñas iglesias de hogar. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentado por uno que no puede ¿qué? Errar. Hermanos, este plan es divino, no es mío, es de Dios. Dios quiere que tu casa sea una pequeña iglesia. Dios quiere que tu casa sea una pequeña iglesia donde el mundo pueda saber, hermano. Yo he tenido el privilegio de organizar muchas iglesias de hogar en muchos lugares. Algunos de los que están aquí son miembros, han sido miembros de iglesias de hogar. Me alegra ver algunos aquí de Oak Cliff. Me alegra ver algunos hermanos que han sido miembros de iglesias de hogar y saben lo que yo estoy hablando. De hecho, al pronto se van a reconocer en alguna de las fotos de ustedes. Miren, hermanos, ¿qué se necesita para tener una iglesia de hogar? Mínimo ¿qué? Una familia. Ya, esa es una iglesia. No se preocupe por tener 5,000 personas, no, tu familia nada más. ¿Creen ustedes que podemos hacer de nuestra casa una pequeña iglesia o no? ¿Sí creemos? ¿Cuántos creemos? Muy bien. ¿Qué necesitamos? Un líder y un anfitrión. Necesitamos a alguien que diga, ok, yo quiero que mi casa sirva como una pequeña iglesia. Pero a mí no me pida, pastor, que yo dirija ni nada. Pero hay hermanos que no son dueños de casa, pero les gustaría, ¿qué cosa? Ser miembros de una iglesia de hogar. Se necesita por lo menos un líder y un anfitrión. Se necesita que en las iglesias de hogar se siga ciertos modelos para que la cosa parezca realmente una iglesia. Uno de los mejores modelos que yo conozco es el modelo del culto de miércoles. Si el culto del miércoles se hace en las casas, allá lo hicimos, ya lo hicimos. Es muy sencillo. Ahora, quiero decirles, hermanos, les estoy hablando de algo que yo sé, hermanos, por la gracia del Señor, porque lo he vivido, lo he practicado. Saben, hermanos, tenemos tantos materiales. Todos ustedes, los que quieran tener una iglesia en su casa, pastor, pero somos solo 3, no importa, le conseguimos los materiales. Miren los materiales, hermanos, son temas especiales que hemos preparado o se han preparado para las iglesias de hogar, donde están las lecturas, los estudios para cada semana, porque no es que vamos a estudiar cualquier cosa, no. Tiene que ser todo con orden, con un propósito, en fin, tenemos los materiales. Ha sido hermoso, hermanos, trabajar con muchas iglesias de hogar. Cuando los miembros de la iglesia tienen su pequeña agenda, que les cabe en el bolsillo, esas agendas las tenemos. Y en esa agenda que cabe en el bolsillo, anotan los nombres y las peticiones de oración que hacen en su iglesia de hogar. Muchos que conocen tienen sus himnarios en los grupos pequeños o en las iglesias de hogar. Yo les estoy mostrando lo que hemos usado en otras iglesias y que por la gracia de Dios ha prosperado. Ha sido de gran bendición. Dígame, ¿ustedes creen que en una casa, en su casa se puede hacer una semana de oración o no? ¿Se puede hacer una semana de oración en la casa? Claro que sí. Durante toda la semana tú puedes tener una semana de oración. Tienes tu servicio de canto, ahí están los himnos en los CDs, están los temas y todo se les da los materiales. Todo eso está disponible, hermanos. ¿Saben, hermanos? Esa es mi casa, que ustedes están viendo la sala de mi casa. En mi casa en un tiempo funcionó. Los muchachos se fueron y todo ya. Pero saben, si puede hacer obra misionera. Qué bonito es cuando los que se reúnen, la familia o las dos familias que se reúnen en una casa, deciden un sábado al mes salir a visitar a los vecinos. A regalarles, ¿qué? Por ejemplo, a regalarles revistas del Centinela. O a suscribirlos, o a regalarles un librito misionero. Por ejemplo, los conquistadores de la iglesia de Oak Cliff salieron algunos meses al vecindario a repartir suscripciones del Centinela y a darle a la gente esos libritos como La Pasión del Amor. Aprovecharon incluso para pedir donativos para los campamentos. Es lo que les estoy hablando, hermanos. Y los clubes los sacábamos a hacer ese trabajo. Los muchachitos se convirtieron en carteros misioneros. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Pero en las iglesias de hogar se hace eso también. Una vez al mes sale el papá, la mamá y sus niños. Salen a visitar a todos los vecinos a llevarles una revista Centinela de obsequio o a llevarles un librito. En fin, ¿quién se va a negar? Déjame contar la historia aquí de Jacqueline García y de Brenda Martínez. Ahí están sonriendo de los de Oak Cliff porque saben de quién les estoy hablando. Jacqueline García, muchos años venía a la iglesia, pero nunca se había bautizado. Y un día ella dijo, yo quiero, pastor, que en mi casa funcione una iglesia de hogar. Y instauramos la iglesia, le dimos materiales, se estaban reuniendo unas 2 familias nada más
y un líder. Y comenzaron, cuando llegó el momento, después de varias semanas de tener su iglesia de hogar en su casa, que el esposo no era ni bautizado, ni los hijos, ni nada. Ella tampoco, bueno, no era el esposo, ella estaba viviendo así en unión libre, por eso no se había bautizado. Lo cierto es que ella decide un día salir a hacer la obra misionera con sus niños y todos los hermanos de la unidad de la iglesia de hogar. Salieron y fueron ahí en diagonal al frente donde Brenda Martínez, una de las vecinas, y le llevaron la revista Centinela. Le dijeron que si quería la suscripción. Ella dijo, sí, me gustaría. Y le traemos este librito, sí lo quiero. Lo cierto es que Jacqueline invitó a Brenda a su casa. Y mira, tenemos en mi casa, nos reunimos los lunes en la noche a tener un grupo de oración. Estás bienvenida, no necesitas ser adventista o pentecostal, no, es para los que quieran venir. Y dijo, sí, me gustaría ir. Y Brenda comenzó a asistir. Y después de varias semanas, Brenda le dice a Jacqueline, óyeme, ¿y por qué no me invitas a la iglesia donde tú vas? Y Jacqueline llevó a Brenda a la iglesia. Para hacerse la más cortita, Brenda se bautizó primero que Jacqueline. O sea que Jacqueline, sin ser bautizada, llevó a los pies del Señor a una persona. Y saben que Dios le dio la fuerza y el valor y el coraje a ella, la fuerza, para ella decirle a su compañero, o te casas o no funciona más esto. Y el hombre dijo, no, que listo, nos casamos. Tantos años esperando para bautizarse. Pero eso vino como resultado de ¿qué? Cuando uno hace un compromiso con Dios, un commitment, cuando yo dedico mi casa para hacer una iglesia, hermanos, qué bendiciones se convierten. Y saben que todas las iglesias de hogar donde hemos funcionado tienen nombres. Esas iglesias de hogar, imagínense ustedes las maravillas que se pueden hacer con todas las iglesias de hogar. Juntamos a las iglesias de hogar una vez al trimestre para hacer una vigilia. En los 10 minutos misioneros, hermano Wilfredo, quiero decirle, hermano, ¿dónde está Wilfredo? Wilfredo, en las iglesias donde hemos estado paramos de regañar a la gente. ¿Saben qué hacíamos en los 10 minutos misioneros? Invitábamos a las iglesias de hogar y aquí pasaban los hermanos que nunca ni siquiera habían estado ni en plataforma, muchos de ellos, que nunca ni habían hablado en público, nunca se les había dado oportunidad. Y ahora venían, incluso con las visitas, con sus tremendos aretotes, pasaban a la plataforma y todo el grupo comenzaba a cantar un himno, hasta las visitas cantando el himno, porque era su grupo, era su iglesia de hogar. Y nosotros cada 8 días, los 10 minutos misioneros los tomaban las iglesias de hogar para contarle al resto de la iglesia las bendiciones, lo que Dios había hecho en sus vidas. ¿Se imaginan ustedes un domingo al trimestre reunirnos todas las iglesias de hogar en un parque, ir con nuestras playeras identificados, irnos todos a celebrar? Maravilloso. Tener festivales, incluso invitar a los grupos de Oak Cliff, de Pleasant Grove, de otras iglesias. Se pueden hacer festivales, semanas de oración semestral y se puede hacer evangelismo semestral. Claro que se puede hacer evangelismo. Aquí están los hijos de los hermanos de Oak Cliff. Allá en Oak Cliff nos conseguimos playeras que decían, conozcan los secretos del Apocalipsis con los jóvenes de adventistas ya. Y se pusieron sus playeras y sus cachuchitas allí, se fueron a los parques, a ese exhibían, eso es donde hay que exhibirse, hermanos. Eso es donde se vale exhibirse uno. Quiero decirles que un día una hermana que tiene su negocio allí de tacos y miles de cosas, que va hacia las fábricas o las tiendas, a los lugares de trabajo a vender sus taquitos, lo que sea, no sé cómo fue, pero lo cierto es que ella se puso su playera y llegó a ese lugar a vender su comida, sus tamalitos, vender sus comidas, sus tamalitos. Y de pronto un muchacho que estaba allí le vio la playera. Oh, conozca los secretos del Apocalipsis. Con los jóvenes adventistas dijo, wow, esto es lo que yo tantos meses llevaba buscando una iglesia adventista. El muchacho se había apartado del evangelio y estaba haciendo locura, estaba a punto de hacer más locuras. Pero cuando vio a la hermana, usted empezó a preguntarle por lo de la playera. El muchacho, hace unas semanas atrás, en una iglesia me dijo, pastor, yo lo quería conocer a usted. Y así, ¿por qué? Digo, porque a mí me contaron del proyecto que ustedes tuvieron y yo volví al Señor, me volví a bautizar porque un día encontré una persona con la playera. ¿Se imaginan ustedes eso, hermanos? Miren, hermanos,
qué maravilloso poder tener a nuestros grupos. Las iglesias de hogar tienen sus nombres. Por ejemplo, esa iglesia de hogar se llamaba ¿cómo? Ebenezer. Otra se llamaba Mensajeros del Rey. Otra iglesia de hogar se llamaba Oreb. Estaban haciendo competencia, ¿no? Otra iglesia se llamaba, a ver, ¿cómo se llamaba ese? Mensajeros. Centinelas. Centinelas del Señor. Miren este grupo. A ver, poderoso es Jesús. Miren hasta los niños con sus playeras. Todos identificados. Este otro grupo, amigos de Jesús. Este se llamaba Cristo es nuestro capitán. Bueno. No, podía mostrarles más, pero no quiero atormentarlos con todo esto. Yo quiero decirles, hermanos, que las iglesias de hogar es uno de los mejores métodos que yo conozco para plantar una iglesia o para administrar una iglesia existente. Y aquí, hermanos, aquí están los familiares de esta familia. Ahí está Sandra. A ver, Sandra. Ok. La hermana que usted ve allí, la hermana de ella, la hermana Lupita, Guadalupe. Y su esposo Chuy, Jesús Bejarano. Ellos formaron en su casa, en su trailer allá, ¿cómo se llama el lugar? En Seagoville. Dijeron, queremos tener en nuestra casa una iglesia de hogar. ¿Y cómo se llamaba? Roca Eterna. Pero un día la hermana Lupita me dice, pastor, hermano Jesús me dicen, pastor, pero nosotros quisiéramos tener una filial aquí. Bueno, organizamos la filial, ¿cómo no? Y yo fui hasta predicarles también el sábado en la mañana. Y un día me dijeron, pastor, queremos tener una escuela bíblica de verano aquí en la yarda de la casa. Sí. ¿Algunos de los que están aquí fueron a ayudar allí o no? A ver, pónganse de pie los que fueron a ayudar. A ver, mírenlos ustedes, mírenlos, empiecen a mirar, miren, empiecen a mirar la gente que fue a ayudar. Pues yo no me puse de acuerdo con ellos hoy. Pero el Señor los trajo hoy aquí. Y yo creo que van a contar después lo que yo dije acá. Pero hermanos, tuvimos una escuela bíblica de verano, como 40, 50 niños del vecindario. Y ya no cabían porque, hermanos, imagínense, en la cocina estaba la clase de tal cosa. En el cuarto de los esposos estaba otra clase. En el cuarto de otros los muchachos otra clase. En la sala teníamos el culto. Ya no cabían allí. Entonces un día me dijeron, pastor, ¿por qué no rentamos un templo? Una iglesia de hogar comenzó y rentamos un templo allí en Pleasant Grove. Y después, hermanos, se formó la compañía de Seagoville. Y hoy es una iglesia organizada, a punto de comprar un templo. Y con la ayuda de Dios, en el mes de noviembre voy a ir a tenerles una semanita de conferencias. Ustedes me prestan para ir a tenerle una semana, hermanos. ¿Están de acuerdo? ¿Quién propone? ¿Quién apoya? Todo de acuerdo, listo. Hermanos, hoy es una iglesia. ¿Qué quiero decirles entonces, concluyendo el tema? Hermanos, el mejor método que yo conozco para preservar las familias, los hijos. Porque quiero decirles que todos los niños que participan allí en las iglesias de hogar se acostumbran a las cosas de Dios. Yo me acuerdo que hasta los niños, los jóvenes, llegan a tener hasta los temas y todo. Y todos participan. Y los mejores diáconos que yo conozco en mi vida son los niños de pocos años. Porque en las iglesias de hogar se recogen las ofrendas también. Y las ofrendas abundan más que las de la iglesia incluso. Porque en las ofrendas de las casas es mejor. Porque yo me acuerdo un día fui a uno de los grupos y llegó el momento en que van a recoger las ofrendas y que recoge la ofrenda un niño de 3 años, 4 añitos. Y él agarró su vasijita y se me paró al frente ahí. Y no se movía de ahí. ¿Qué hace uno? Son los mejores diáconos, hermanos. Esos se le paran de frente y no se le quitan. Y ya ven ustedes, hermanos, las bendiciones. Las ofrendas de las iglesias de hogar eran tan abundantes que podíamos pagar todas las centinelas, que eran por cientos, y todos los libros y todo. Era un proyecto que se financiaba a sí mismo. Ese método que yo conozco, el de las iglesias hogar, es el mejor método para la gente recién bautizada. Casi la mayoría de los bautismos en Oak Cliff en algunos años eran de las iglesias de hogar. Esa gente no se va a la iglesia ya, porque nacen en la iglesia de hogar, participan en la iglesia de hogar sin ser bautizados, y cuando se bautizan, si un día falta en la iglesia, ¿quién se da cuenta? El grupo se da cuenta.
es el mejor método que yo conozco para formar obreros bíblicos. Todos salen a ser carteros misioneros, todos hacen obra misionera, es impresionante. Es el mejor método que yo conozco para atender la iglesia. Yo atendía a los grupos y tranquilo, la iglesia va marchando. Es el mejor método que yo conozco para alcanzar los blancos. Es el mejor método que yo conozco para envolver la mayor parte de los miembros. Les voy a presentar una última declaración. Mire lo que dice. Esta declaración sobre las matemáticas celestiales y el derramamiento del Espíritu Santo. Póngale mucha atención. Cuando nos hayamos consagrado plenamente de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su Espíritu, pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. ¿Cuál es el secreto para que el Espíritu Santo se derrame? Que la mayor parte de la iglesia, ¿qué? Colabore. ¿Cómo es la mejor forma que yo conozco para que la mayor parte de la gente colabore? En las iglesias de hogar. Porque ahí todos están envueltos, todos tienen alguna participación, todos se envuelven. Hermanos queridos, se acerca el tiempo del fin, vienen muchas desgracias, accidentes, calamidades, terremotos, miles de cosas producidas no por Dios sino por Satanás. Y a los cristianos nos van a culpar dentro de poco por todo lo que está pasando. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requerirá una fe capaz de soportar ¿qué? El cansancio, el hambre, la demora, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia nos es concedido a todos a fin de que nos preparemos para aquel momento. Y cuando se apriete todo, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a su pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo gente en la tierra, pero en ese tiempo será liberado el pueblo de Dios, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Cuando el mar se nos cierre al final, Dios enviará a su Moisés, su Cristo, en los últimos días y nos abrirá las aguas para que nosotros lleguemos a la Canaán celestial. Yo quisiera en esta hora preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí nos gustaría que nuestra casa fuera una iglesia hogar? ¿A cuántos nos gustaría? ¿Quieren ponerse de pie los que quieren decir, pastor, yo quiero que en mi casa haya una iglesia hogar? Pónganse de pie los que quieren. O tal vez tú no tengas una casa, pero dice, pastor, me gustaría ser parte de una iglesia de hogar, me gustaría ser líder, me gustaría ayudar. A ver, pónganse de pie los que quisieran convertir sus casas en iglesias de hogar. ¿Cuántos se necesitan? 2 o 3 personas en su casa. ¿Quiénes son? Papá, mamá y un hijo. Allá tienes una iglesia de hogar. Amén. Muy bien. Voy a pedirle a los diáconos veloces aquí que tenemos, más veloces que un rayo, que me ayuden a repartir este papelito entre los hermanos. ¿Por qué estoy diciendo y haciendo, hermanos? Este papelito, queremos que ustedes me llenen una información acá. Reclamen el papelito, reclámenlo ustedes, a ver, los hermanos, reclamen, van reclamando, eso es por familia. Uno por familia o por persona que no tenga familia. Reclamen en papelito. ¿Qué dice este papelito? Este papelito se llama Sembrando para la Eternidad. Sembrando para la Eternidad. Y dice, me gustaría, lo que voy a pedirte es que marques con una X el renglón que tú veas. Leámoslo primero antes de llenar. Me gustaría, ahí está el espacio, hacer de mi hogar una pequeña iglesia y me gustaría recibir tanto orientación como los materiales. ¿Sí vieron los libros? ¿Vieron los CDs? ¿Vieron todos los materiales? Si tú quieres que tu iglesia sea una iglesia de hogar, si tu casa sea una iglesia de hogar, tú puedes recibir todos los materiales para tus reuniones en tu casa. Ahora, dice la siguiente opción, no dispongo de una casa, pero me gustaría ayudar como líder de iglesias de hogar. Entonces también puede marcar ahí. Puede marcar las dos o una de las dos. Pero no hay chance de no marcar ninguna, no. Tiene que marcar alguna. Una de las dos. Entonces, por favor, me coloca su nombre, la dirección, el teléfono. Y tenemos 2 días que estamos sugiriendo para comenzar las iglesias de hogar, lunes de noche o martes de noche, hasta que podamos tener todas las noches. Pero empecemos por un día nada más. Empecemos por un día y luego vamos a ir ampliando.
a medida que veamos las bendiciones. Sobraron algunos papelitos. ¿A alguien le falta? Muy bien. Y si no puede el lunes o martes de noche porque algunos trabajan, estudian, entonces otro día pueden poner el otro día. Pero yo quiero invitarles, hermanos, para que nos consagremos a Dios en esta hora. Vamos a ver, todos los que queremos recibir la bendición de Dios, quiero pedirles que se pongan de pie. Los que queremos participar, los que queremos ser bendecidos, los que queremos recibir materiales, los que queremos ayudar, comprometer, colaborar, trabajar, para que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros. Amén. Vamos a cantar el himno final. Cantemos el himno final y oramos. A continuación oramos para que Dios nos dirija en este renacer de la iglesia. Porque esta iglesia va a crecer, hermanos. Amén. Y si creemos podremos llegar a ser miles también. Pero ¿dónde? ¿Dónde lo vamos a meter? En las casas, en los hogares. Y si tenemos un día que abrir nuevos templos, abrimos nuevos templos en otros lugares, pero ese es el plan de Dios, crecer y multiplicarnos. Hermana, ¿cuál himno vamos a cantar? Himno número 502. Himno 502. Cantamos y oramos. Le voy a pedir que la hojita me la regresen a la salida, por favor. O me la lleven hoy en la tarde a la reunión. Hoy todos estamos invitados a la iglesia de Grand Prairie. Vamos a tener nuestro seminario de liderazgo a las 3:30, dijeron. A las 3, ¿no? 3 de la tarde. A las 3 de la tarde los esperamos en Grand Prairie. Todos los que tengan un cargo en la iglesia o aquel que le gustaría recibir el seminario, no importa, puede asistir. Libre para todos. Va a ser de 3 a 5 de la tarde. A las 5 nos regresamos aquí para la iglesia, para la sociedad de jóvenes. Padre que estás en los cielos, qué gozo sentimos en esta hora de saber que tú nos quieres usar,
de que tú tienes un plan para nuestros hogares, un plan para nuestros hijos, un plan para tu iglesia. Ayúdanos, oh Padre, para que este sueño de hacer de nuestros hogares iglesias donde se invoque tu nombre se pueda realizar. Perdona, Señor, las veces que hemos fallado, lo mucho que hemos fallado, y ayúdanos a revertir las cosas. Ayúdanos para que tu presencia se manifieste en nuestras casas. Ayúdanos, oh Dios, para que nuestros hijos puedan ser salvaguardados del enemigo y para que se cumpla la misión de también traer a muchas almas a los pies de Jesús. En tus manos nos encomendamos, Señor. Bendice cada casa que está dispuesta, cada familia que está dispuesta a hacer de su casa una iglesia. Que al llenar estas formas reciban tu gran bendición. Pero hay muchos que no tienen una casa, quizás no pueden, pero les gustaría unirse al proyecto también. Bendícelos también y a toda la iglesia para que todos seamos bendecidos grandemente. Y ahora, Padre, llévanos con bien a casa. Despídenos con tu bendición que sea. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Siéntese, por favor.